El Papa es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Le guste a quien le guste, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Digamos que el patrimonio personal del Papa Francisco en el momento de su muerte han sido unos $100. Bueno, pues no le ha podido dar herencia a sus familiares para que vayan a visitarlo. Y el gobierno sí que se han montado una comitiva de, creo que son 35 personas, 7 ministros. Todo el gobierno prácticamente se va, a pesar de los insultos que le han proferido. Bueno, vamos a repasar algunas de las cosas importantes. Sabéis que aparte de este fin de semana, bueno, pues es todo el funeral de Estado donde están las autoridades, donde, bueno, pues el gobierno de Argentina, con Milei a su cabeza, pues va a echar los restos a pesar de haberlo insultado de miles de maneras en vida, no solamente Milei, sino Adorni o todo el espectro libertario. Pero antes de ir a las novedades del funeral y la visita y el coste y todo el cinismo, pues hay una cosa muy importante que tiene que ver con algo que lleva haciendo Milei y su entorno, que es atacar, incluso fomentar la agresión contra periodistas que son críticos con él. Y bueno, pues precisamente el Destape, que es uno de los medios que normalmente le hacemos raid desde Pandemia Digital y que os recomendamos si os queréis informar, con periodistas tan buenos como Ari Lijalat, que es el que veis en pantalla. Bueno, pues su director, el propietario, Fernando Navarro, ha sido agredido, ha estado ingresado varios días, le están haciendo pruebas con tomografía y, bueno, por la información que hay, parece que viene del entorno libertario. Vamos a ver la denuncia y luego denuncias que se han puesto contra Milei. Les voy a contar lo que pasó, voy a hacer un breve resumen, después en el editorial me voy a explayar un poco más y le vamos a dar contexto a esta agresión, porque no es fuera de contexto, sino es mientras el presidente llama. Bueno, he dicho Fernando Navarro, es Roberto Navarro, el propietario del Destape, ¿no? El medio argentino, con una línea progresista, podemos decir. A pegarle a los periodistas que no le gusta lo que dicen. Y en ese contexto y en esa promoción de los discursos de odio es que ayer Roberto Navarro estaba en un hotel céntrico, en una reunión. Un hombre lo empezó a insultar, le empezó a repetir las cosas que dicen de Navarro en los tweets de Milei, en los canales de televisión, que repiten los Majul, que repiten los Viale. Y el tipo lo empezó a insultar y Roberto finalmente se paró para decirle que deje de insultarlo. El hombre siguió insultándolo y se puso cada vez más violento. Y mientras Roberto le intentaba decir que pare, le intentaba decir a la gente que estaba ahí que interviniera para que pare, vino otro y le pegó por detrás. Un fuerte golpe en la cabeza. Por la información que lograron reconstruir, esas dos personas habían ido juntas al lobby del hotel. Y ese fue el hecho. El golpe es grave. El golpe le generó un hematoma muy fuerte a Roberto en la cabeza. Se fue al hospital y en el hospital le hicieron estudios y se tiene que quedar 48 horas por lo menos en el hospital, porque Roberto lo ha contado él, así que se los transmito. Todo esto me han transmitido sus hijos. Roberto es una persona anticoagulada y al haber un hematoma muy grande del lado de afuera de la cabeza, tienen que estudiar si no hay lo mismo adentro de la cabeza. Y por la edad de Roberto, eso puede suceder en las primeras 48 horas. Así que estamos en 48 horas donde no está fuera de peligro. Bueno, pues es decir, una agresión con unas consecuencias graves y, bueno, pues también dentro de la lluvia, por un montón de casos de corrupción dentro del gobierno, también por la estafa Libra, pues también hay denuncia por atacar a la prensa. ¿Iba a los periodistas, a los trabajadores de prensa agredidos? Bueno, sin duda la situación es muy particular y muy preocupante. No es común, como vos bien describís, que un presidente de la nación ataque de manera particular, ¿no? Recuerdo también el año pasado el ministro de Justicia, Cunio Libarola, enviándole cartas, documentos a compañeros, colegas por informar, por sus opiniones en los medios de comunicación. Es algo que surge desde el mismo Estado, por eso, nada, tenemos que ser primero implacables en la denuncia y plantearlo todas las veces que sea necesario.
a veces a uno le pasa que lo que hay que intentar es no naturalizar este permanente ataque que tiene el gobierno de Javier Milei y de La Libertad Avanza contra la prensa, contra los periodistas, porque después las consecuencias son estas. Entonces la denuncia pública nos parece que es central. Yo recién te contaba que incluso hicimos acciones con la Federación Internacional de Periodistas. Después nosotros estamos llevando adelante distintas iniciativas. Una de ellas es un proyecto de ley que estamos trabajando con una serie de actores de la comunidad, de la comunicación, de la comunicación, para justamente proteger al periodismo, que es algo que hay algunas experiencias en otros países de Latinoamérica, que lo estamos trabajando muy a poco justamente para que tenga un efecto. Bueno, denuncias penales también, proyectos de ley para proteger de los ataques. Y luego, bueno, pues también, no sé, yo diría que este incluso va por otra vez, denuncia al presidente Javier Milei por incitación a la violencia colectiva. Luego vamos a ver cómo él se hacía la víctima con el Papa Francisco y cómo lo insultaba y el doble rasero que tiene el tipo. Es impresionante. Cámara Federal de Casación Penal, ¿para qué? Para que no quede impune la denuncia por instigación a la violencia colectiva que se hizo contra el presidente Javier Milei, cuando en su momento defendió el saludo nazi de Elon Musk y dijo que iba a ir a buscar el que tenían que temblar todos los zurdos de mierda. Se hizo una denuncia, varias denuncias penales se hicieron a partir. Bueno, digamos que está la denuncia, no sé si tiene que ver precisamente con esta agresión incentivada, según los denunciantes, por el presidente, y luego está la violencia que provoca, o la incitación a la violencia por discursos como el que dio en Davos contra el colectivo LGTBI o apoyando los símbolos nazis de los más, etc. Bueno, y la frase esa que dice, ¿no?, de perseguir a los zurdos hasta el fin del mundo, ¿no? Ese tuit que había escrito el presidente, eso tramitó en Comodoro Pi, fue desestimada la denuncia en primera instancia, apelaron los denunciantes, esto en la Cámara Federal. Bueno, pues esas dos denuncias van por otro lado. Fijaros que aquí dice el presidente, el pequeño Adolfito no puede quedar impune. Y esto viene, lo de Adolfito, porque fijaros una vez como todos hemos visto los insultos, ¿no?, llamándole la reencarnación del maligno. Bueno, el otro día vimos el hilo con cientos de insultos llamándole sorete mal cagado, imbécil, hijo de puta, maligno en la tierra, toda esa burrada. Fijaros porque, vamos a ver, aquí se hace el dolido a la víctima que Francisco le ataca. Y precisamente porque está hablando de Adolf Hitler y de Adolfito, y él se da por aludido, ¿no? El internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar, y cómo no encontraban quien llevara adelante las cosas. Y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos. Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospecha. Hablaba en general, muchos lo asociaron con vos. Y después sí fue más específico. Y esto es absolutamente violento. Esto es absolutamente violento. No habla de él, está hablando una hipótesis de nuevos liderazgos, nuevos populismos. Cuando le pregunta por dice, no, es una cosa a nivel global, los nuevos Adolfitos, y él, con la cara de loco que tiene, no, esto me está acusando a mí de ser nazi. ¿Por qué no agarran y dicen que esto es violento? Esto es violencia. Sí, a mí no me gusta, nada. Lo de Adolfito no me parece. Es decir, esto es violencia. Es que no le está diciendo a él, está hablando en general. Sí. Esto es violencia. Sí. Y él está muy involucrado con la política argentina. ¿Sí? Con lo cual es un ataque directamente hacia una persona. O sea, hacia mi persona. Vos le dijiste maligno, ¿no? El maligno, algo así. Hace mucho. Bueno, digamos, él, no se queda atrás con las cosas horribles que dice. De hecho, digamos, o sea, yo soy mucho más educado para con él que él para conmigo, ¿no? Le dijiste el maligno o algo así, como fue el representante lo que dije del maligno. Es que él levanta y propone ideas que de hecho están en contradicción con las Sagradas Escrituras. Fijaros la perturbación mental que tiene en su cabeza, lo que él cree que es y lo que realmente es finalmente. De hecho, vamos a recordar El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios.
Bueno, esto es lo que dijo, no es como él lo tiene en su cabeza, ¿no? Bueno, fijaros porque hablaron con familiares del Papa Francisco, gente humilde, que, bueno, aparte no tienen el dinero ni siquiera para ir a despedirse, tampoco echan al gobierno, pero le preguntaban, ¿no?, sobre la incoherencia, ¿no?, de ahora decir buenas palabras, ahora vamos a escuchar, ¿no?, después de haberlo insultado en vida, de gastarse un dineral para ir a visitar y despedirse del Papa Francisco. ¿Usted siente que los argentinos tomamos conciencia de la importancia que tuvo el Papa Francisco? No, por lo visto algunos no, es más, en las redes, ya viste, si seguís las redes, la gente de allá que sigue a Milei lo insultan, dicen cualquier barbaridad, así que no, siempre va a existir esa dicotomía, esa desunión, unos tiran para un lado, otros para otro, así que no creo que tenga remedio eso. Fijaros porque Villarroel fue a la misa que se hizo en Argentina en nombre del Papa Francisco y tuvo que salir escopeteada. ¿Perdón? ¿Por qué se emociona? Porque la vida es mucho todo lo que nos dejó. Bien, muchas gracias. Estoy escuchando algunos abucheos, perdón, esto también vamos contando, ¿no? Se va y se retira. Hay movimiento. Villarroel, la vicepresidenta, y se va con abucheos. También ha venido y se acercó, me voy a acercar también hasta el lugar de esto. Bueno, pues Villarroel fue despedida con abucheo. Y fijaos porque vamos a entrar en el tema del cinismo y todo el dispendio que va a generar o va a gastar el gobierno para llevar una comitiva de, no sé, son 35 personas. Y fijaros lo que dice ahora para justificar el gasto de su gobierno, todos insultadores del Papa durante los últimos años, pues diciendo esto, ¿no? Lo contrario de lo que ha dicho históricamente. Es que, digo, eso es lo estrictamente operativo y nada, me parece que es un evento extremadamente importante porque básicamente le guste a quien le guste, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Es decir, el líder llegó a ser el líder espiritual de más de 1.500 millones de seres humanos. Estamos hablando de una persona de una envergadura enorme. Tuvimos el privilegio de que sea argentino y como jefe de Estado no puedo dejar de asistir a un evento de semejantes características, en especial siendo que el pueblo argentino es un pueblo católico. Entonces, espero representar a la altura de las circunstancias a los argentinos, digo, que tienen fe católica y que, digamos, básicamente veían en el Papa Francisco un líder que claramente era un líder impresionante. O sea, cuando uno después lo conoce, los que hemos tenido la posibilidad de conocerlo en persona y saber cómo actúa en política internacional y demás, sabemos de la estatura política que tenía. Bueno, sabiduría y bondad, como ponía en el tuit, la estatura, los que hemos tenido el privilegio de conocerlo, bueno, pues. En fin, esto pasaba, no vamos a poner los hilos o los insultos, ¿no?, infinitos de Milei, pero fijaros lo que decían en los actos de campaña. Este es Venegas Lynch, hijo, el prócer de la libertad, uno de los intelectuales, en un acto de campaña de Milei hablando del Papa Francisco. Creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... Claro que esto es lo que pregonaban, era un hito de campaña, insultar al Papa Francisco y romper relaciones con el Papa Francisco. Bueno, vieron lo mismo de China y luego dependen económicamente de ellos. También le salvó la vida a Brasil después de insultar, decían que no iban a hacer negocios. Bueno, son los que Brasil con el tema del gas y el petróleo y China con el swap, literalmente le han salvado la vida después de insultarlos, ¿no? En campaña y luego pues han tenido que tragar, ¿no?
romper relaciones con el Vaticano era libertad. Con Papa Francisco, ¿no? Aparte, recalcaba, no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de quién encabeza el Papa. La ruptura de relaciones mientras el Papa Francisco estuviera. Este es el acto más importante de campaña antes de ser presidente. Mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Bueno, pues eso. Más claro no puede ser. Bueno, fijaos porque hay un elemento, igualmente, a ver, yo tampoco... Pero que compara a gente que le gusta más, le gusta menos. Pero una de las cosas es que no ha podido dejar ni un centavo. Digamos que el patrimonio personal del Papa Francisco en el momento de su muerte han sido unos $100, menos de 90 euros, no posee propiedades, cuentas bancarias, personales ni inversiones. Así que, bueno, pues no le ha podido dar, digamos, una herencia a sus familiares para que vayan a visitarlo. Y el gobierno tampoco de Argentina ha dado nada para que sus familiares puedan visitarlo. Y ellos sí que se han montado un espectáculo, una comitiva de, creo que son 35 personas, 7 ministros, todo el gobierno prácticamente se va a pesar de los insultos que le han proferido. Y como dice aquí, el gobierno va a hacer una campaña del funeral del Papa. ¿Quiénes viajan? Hay todos estos. Claro, aquí están los que van ahí, que son unos pocos. Solo de él. Viaja una comitiva. ¿Qué diría Francisco, no? Que no es austero. Que no es austero. Ayer Nahuel Sotelo... No, yo al revés, creo que le faltaría como diversidad. Sí. ¿No? Está yendo la mitad del gabinete. Ayer Nahuel Sotelo nos decía que era una comitiva moderada. La verdad es que está yendo la mitad del gabinete literal, porque además del presidente y su hermana Karina, que siempre es su mano derecha, es el jefe, va el vocero Manuel Adorni. Todos los que le insultaron, porque Adorni tiene un montón de tweets insultando al Papa también. Y la excusa fue que el vocero tiene que estar para comunicar. El vocero está en campaña, claro. Pame, porque las elecciones son el 18 de mayo y estamos... Claro, son elecciones ahora y él es el candidato de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Se van a bendecir. 23. Bueno, van a pedir la bendición. Después va Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, va el jefe de gabinete Guillermo Van a pedir perdón. No, mentira. va Sandra Petovelo, va el canciller Gerardo Huerten. La verdad es que es una comitiva a la que hay que pagarle habitación a cada uno. El viaje se estima solo el ARG 01, $500.000. Sí. Más viáticos, más estadía, de acá al domingo. O sea, son igual, Marian, es un día histórico para viajar. Bueno, claro, todo eso después de todos los insultos, pero ellos han vendido austeridad, ¿no? Comitiva de Milei, pero gran polémica, gran. Sí, a mí me parece, yo te digo la verdad, a mí me parece que son nimiedades. O sea, el problema es que a mí no me parece nimiedades, no, me parece que es una fortuna de plata que no podemos gastar. Pero ahí viene el tema. En realidad, no, es mucha gente que quiere viajar, que no lo podía ni ver al Papa, que no le daba ni bolilla, y ahora todos quieren viajar a ver el... Bueno, el gobierno libertario cae en su propia trampa, porque obviamente hicieron tanta campaña con esta historieta de que en realidad no hay que gastar plata del Estado, etcétera. Ahora, ya esa carta la tiraron. Dice, hay Bergoglios que no tienen los fondos para viajar a Roma. Hay pocos pasajes y $3.000 más o menos. En vez de pelearse por quién integra la comitiva, los legisladores y funcionarios de la nación podrían ayudar a que la familia del Papa y sus cercanos en el clero puedan ir a despedirse. Pero digamos, se podría quedar colados. Entonces, insisto en esto, el vocero además que va porque en realidad está en el medio de la campaña. Esto también hay que decirlo. Bueno, al final van todos los odiadores y Piaro, ¿no? Novarecio, ¿no? Periodistas de derecha diciendo que es una auténtica vergüenza, ¿no? Que el gobierno no haya gestionado, no haya movido un dedo para que los familiares del Papa pudieran haber ido y se vayan a gastar un dineral en llevar a todos los odiadores del Papa Francisco de su gobierno. Que lo debería haber hecho algún estamento del Estado, el que fuera. Primero, extraño, no estoy hablando mal de Gerardo Huerten, a quien conozco es una persona sumamente agradable. Extraño las cancillerías profesionales. En cualquier cancillería profesional como todos los egresados de la Escuela del Servicio de Relaciones Exteriores, cuando pasa esto, que no va a pasar muchas veces en la historia, la cancillería te dice, che, ¿quiénes son los familiares de sangre? A ver, ¿querrán viajar? Y bueno, no lo hicieron. Hay tanto funcionario político macartista que anda preguntándole a los funcionarios de Cancillería si son pro aborto o no, pro familia natural o no. Dedíquense a esto. O sea, lo que hizo Rita, nosotros no hicimos nada, somos un mero canal de transmisión. Lo que hizo Rita, esta particular estación argentina,
Lo que hicieron los chicos de producción para el pasaporte y para el alojamiento es un gesto de valor humano. Hay tantos funcionarios, no estoy hablando de nadie en particular. Bueno, está hablando de todos en general. Bueno, claro, a esto se suma que, bueno, aparte de que está en campaña Adorni, estaban echando las cuentas del propio Adorni, que está en campaña, que se lleva 6 millones por mes, más luego todos los trabajadores, que son tremendos. Claro, y antes se hacían ruedas de prensa todos los días, ahora solo ha hecho 6 en los últimos 56 días, en los últimos 2 meses, 6. Si falta su trabajo el 84% de los días, y con la tuya. Claro, y al mismo tiempo que pasa esto, está aumentando brutalmente, y aparte se le acusa de que está contratando gente para hacer los troll centers, para crear cuentas falsas y atacar a sus rivales con unos presupuestos tremendos, ¿no? Mira, acá, según la información brindada por Jefatura de Gabinete, el personal que tiene para distintas tareas, que ahora quizás te voy a enumerar algunas, la Secretaría de Medios y Comunicación es de 248 empleados al 31 de marzo del 2025. Subió. En noviembre del 2024, también bajo esta gestión, eran 208, subió 40 más. ¿De qué se ocupan? Bueno, desde las transmisiones oficiales, obviamente todo el tema de la vocería presidencial, la coordinación de los voceros de los distintos ministros, las conferencias de prensa, las gacetillas, las desgrabaciones, todo lo que sea el rastreo digital, la comunicación digital, que en este gobierno el tema de las redes, Paulo, es muy importante. Sorprende la cantidad de empleados, ¿no? Sube 40. 248 empleados, aumentó en solo 3 meses y maneja un presupuesto millonario. Para el 2025, para este año, el presupuesto es de casi 30.000 millones. Absorbió, en enero de este año, renunció el secretario de prensa, no sé si te acordás, Eduardo Serenini, que fue un área absorbida por la Secretaría de Medios y Comunicación de Adorni. ¿Hoy depende de Adorni todo? Sí, hoy depende todo de Adorni. Cuando yo consulté, me dijeron, bueno, absorbió la Secretaría de Prensa. Después de la renuncia de Serenini, lo que hizo es se disolvió y se absorbió, y dijo que incluso se habían despedido unas 60 personas del área de la Secretaría de Prensa, que hoy por hoy ya no existe como tal. Mira, si miramos por lo que sería el rango, la función, dentro de esos casi 250 hay 18 directores, 12 coordinadores, 14 personas responsables de área, 14 consultores, de asesores hay una unidad que es de 52. asesores, 52, después tenés analistas, asistentes, referentes de determinados temas y áreas. Esto según el detalle que brindó Guillermo Francos ante diputados esta semana. Así están referenciados los cargos: redactores, diseñadores, redactores y diseñadores, fotógrafos. Bueno, casi todo un montón de directores, ha aumentado un montón el presupuesto, y muchos de ellos apuntan a que podrían también ser gente del Troll Center. Bueno, tiraron un ejemplo de los muchos. En diagonales están mostrando las estafas que hacen, por ejemplo, la compra de celulares, de teléfonos móviles, duplicando su precio de salida, y bueno, en el camino se quedará alguien que se lo beneficie, ¿no? Ahí aclara. Lo aclara en el título de la licitación. Es una licitación que quiere... Pagó cada celular a 1.300.000 pesos, que son más o menos $1.100, cuando está a 660.000, que son pues unos 550 euros, ¿no? Así que más que lo duplica, más del doble del precio. Busca comprar para funcionarios. Tenemos por ahí una captura de la licitación. La licitación son... Contanos mientras. Son 15 millones de pesos en total, lo que sale a razón de 1.200.000 pesos cada uno de los dispositivos. Baratito, 1.200.000 el celular. Más o menos redondeando, dividir entre 1.000, ¿vale? Para convertirlo a euro. Blanca lo de Petri, Sí. Recuerden que empezamos con celulares por 300.000 pesos. Sí, pasamos a 600. Ahí está. Ahí estamos. Pasamos a 600, estos valen 1.200.000. 1.300.000. Casi 300. 1.300.000. Más o menos $1.000. Exactamente. Sí, $1.000. Monto ya te lo busco. Funcionarios. Son 12 celulares para funcionarios. Luis Petri, el ministro de... Y 20... Claro, y fijaros, este es el modelo, el A55, esto es en peso argentino. El precio al contado, porque tienen precio si lo hacen en cuota, en contado son 659 y los venden a 1.300.000. Es decir, más del doble. Están cagando. 900.000. Y 20% off en... Bueno, pues nada, ahí está la estafita. Bueno,
Con el tema del Papa, recordando, ¿no?, que este fin de semana va a ser esos actos, digamos, tremendos, hay un elemento que tiene que ver también con el posicionamiento del gobierno. Tiene un montón de miembros del Opus Dei, pero también vinculado a estas fundaciones, ¿no? No sé, el propio Agustín Laje, pues es simpatizante, es militante de Hazte Oír, que es una asociación tapadera del Yunque, que es otra organización de estas religiosas. También, digamos, Aznar, que tiene relación con las fundaciones de Atlas Network, pues su socio es la Universidad Francisco de Vitoria, de Legionarios de Cristo. Y digamos que junto al Opus Dei ha sido todas estas organizaciones que, con más o menos relación con el Vaticano hasta la llegada del Papa Francisco, con el Papa Francisco se le articuló, muchos de ellos por el ocultamiento durante décadas de abusadores de menores dentro de su fila, tanto en el Opus Dei como en el Yunque, como Sodalicio, Legionarios de Cristo y en la Iglesia en general. Lo vimos en Chile, en Perú, ¿no?, también con obispos del Opus Dei. Y fijaros esto que afirmaban miembros del Opus Dei, la tranquilidad o, ¿no?, la alegría, ¿no?, contenida de que el Papa Francisco haya acabado su papado. Lo primero, y Roma después los aprobara. Y siempre los jesuitas fueron los que se opusieron a ellos. Entonces, de entrada, y por dos miradas completamente antagónicas de cómo se ve la iglesia, de cómo se ve la sociedad, ¿no? De uno construye desde las bases, el otro desde las cumbres, y una mirada completamente antagónica, hay una rivalidad ahí. Y después, por otro lado, el Papa tomó decisiones puntuales acerca del Opus Dei, que si bien Ratzinger, aunque se crea que era un papa de derecha, en realidad en términos teóricos no lo era, para la mirada de la iglesia no lo era, había tomado algunas medidas. Fue Francisco el que realmente fue contra el Opus Dei de alguna manera, así que el Opus Dei, yo lo puedo decir porque charlo con algunos de ellos y algunas, están aliviados hoy. ¿En serio? ¿Querían aliviados. Que se muera Francisco? Querían que se fuera, no decían cómo, querían que se fuera del Vaticano. Querían que pasara el tiempo sin que ellos hubieran terminado el proceso de reformar sus estatutos, que es lo que el Papa, después de esto que vos contabas y de la denuncia en la justicia argentina, de esta reducción a servidumbre, explotación de mujeres pobres por parte del Opus Dei, el Papa tomó decisiones. El Papa le bajó el cargo al Opus Dei de alguna manera, le bajó la jerarquía, los puso a la par del resto de las organizaciones, instituciones, órdenes. No les gustó nada, por supuesto eso, le quitó privilegios, le quitó autonomía y los mandó a reformar sus estatutos. Pero, a ver, explícame bien qué hizo y qué faltaba que hiciera. ¿Por qué están aliviados hoy? Porque pasado mañana el Opus Dei se reúne en Roma, en su sede, que queda en otro lugar, no en el Vaticano. Se reúnen los principales líderes del Opus Dei en todo el mundo, 68 países. Que no son necesariamente religiosos, no son curas. La cumbre es una pequeña élite de religiosos y después abajo hay numerarios laicos, pero los vicarios en general regionales y de países son curas, y se juntan ahí. Y el sábado justo hablaba con una persona en España importante, y me decía, nos alertaron de que esto va a ser dramático, trágico, que no nos va a gustar, porque los estatutos que Francisco les estaba pidiendo que cambiaran eran realmente un cambio radical. Bueno, fijaros porque, aparte de Milei y todos los odiadores, otro que va a estar, lo comentaba antes, cuando hablaba de Ayuso y la chuleta, es, bueno, pues un obispo muy conocido en Perú, uno de los más conocidos, que es Juan Luis Cipriani, el obispo de Lima, que fue apartado en 2019 por el Vaticano por violador y por pedófilo, con innumerables denuncias. Fue protegido, ¿no?, por la justicia, las autoridades. Incluso, fijaros, ¿no?, todo lo que siempre hablamos de los políticos, la falsedad. Hablamos de la falsedad de Milei, pero uno de sus socios en la CEPAC y todo esto, y también que le dio el premio a Ayuso, es Rafael López Aliaga. Lo podemos ver en la CEPAC, en el Foro de Madrid con Vox, con Ayuso, etcétera, y en la CEPAC con Milei y compañía. Pues también un insultador. El Papa Francisco incluso recibió 36 propiedades del Sodalicio, una de las organizaciones desmanteladas, al cual le querían desmantelar las propiedades por el Papa Francisco, por el Vaticano, para entregárselas a las víctimas. Bueno, pues también gracias por tu entrega y fidelidad, Papa Francisco. Bueno, pues un miembro del Opus Dei, vinculado también al Sodalicio, y Cipriani, también un obispo del Opus Dei, defendió también a Cipriani del ataque del Vaticano, de apartarlo de la Iglesia. Así que bueno, pues estos han estado bastante presentes. Y bueno, hay una imagen, digamos, también que ha sido bastante viral, de una verdadera amiga, ¿no? Que creo que
es importante, ¿no?, conocer. Se llama Sor Geneviève Jenin-Gross, que sí que es una de las personas cercanas al Papa Francisco. Sola, llorando, con su mochila al hombro frente al féretro. ¿Quién es esta monja, la única a la que se ha visto en la solemne despedida de los cardenales al Papa? La imagen ha llamado la atención. Su presencia en este acto íntimo no estaba contemplada en el protocolo. La mujer ha entrado discretamente en la Basílica de San Pedro, cuando el acceso aún era exclusivo para las autoridades eclesiásticas. Los guardias suizos han permitido que entre lágrimas ella diese su último adiós a su amigo, porque así lo hubiese querido él. Su nombre es Sor Geneviève Jenin-Gross. Nació en Argentina, pero se trasladó a Roma hace 57 años. Vive en una caravana con los feriantes de un circo. Allí hace pastoral con las personas LGTBIQ. Fue amiga de Francisco. Acudía todos los miércoles a sus audiencias. El pontífice también la visitaba de vez en cuando. Juntos se acercaban a las minorías. Por fin han encontrado una iglesia que les ha tendido la mano, decía ella. Esto es una de las cosas, es decir, están llegando auténticos monstruos, pero bueno, en fin, el fin de semana será la misa, verás qué ocurre, el lunes lo contaremos, pero sí que quería terminar al hilo de la figura del Papa Francisco. Fijaros que en varios medios de Argentina han publicado este homenaje que le hicieron al Papa Francisco en Televisión Española, y luego quiero ver el mejor homenaje que le han hecho desde la AFA. Cada uno tiene su encanto. Un niño sube al escenario y se acerca con esa curiosidad y atrevimiento que solo se tiene si eres niño. Se acerca al guardia suizo para tocar el guante y para ver si ese tipo es de verdad. El guardia suizo ni se inmuta y el Papa entra en juego pidiendo que dejen al niño tranquilo. Somos de Argentina, Papa. Su bendición especial. Porque él no habla, por favor, quiero hablar. Déjalo, si quieres jugar acá, déjalo. Es argentino, indisciplinado. El niño, que tiene autismo, dice el Papa que le enseñó lo que es ser libre. Años después, otro niño terminó sentado a la derecha del Santo Padre en otra audiencia. No serían los únicos. Francisco era ese Papa ante el que uno no puede dejar de grabar o no tener preparada siempre la cámara de fotos, porque donde menos lo esperabas aparecía ese instante que podía dar la vuelta al mundo. Por ejemplo... Bueno, este es como el clip, ¿no?, que le han hecho en Televisión Española de recordatorio, pero si hay algo donde son buenos los argentinos es en la publicidad. Fijaros el anuncio que le han hecho, así como los que hacen para el Mundial, al Papa Francisco. Francisco, qué jugador. De esos que nunca... La AFA es la Federación de Fútbol Argentina, ¿no?, por si alguien está despistado. Perdieron la fe. Son elegidos. Aparece uno cada muchos años. Pero este fue distinto. Porque entró cuando por primera vez pidieron el cambio. Sí, hubo humo blanco, pero no vino a vender humo. Jugó como siempre se juega en el fin del mundo, con sacrificio, siempre con los mismos botines y con los pies en la calle. El último capitán de la iglesia fue argentino. Nunca hizo la individual, predicó siempre el juego en equipo. ¿Te suena conocido? Si hay algo que tuvimos con Bergoglio, es un dios aparte. Hagan lío. Argentino tenía que ser. Dejó tirado cuanto protocolo se le cruzó. Pidió perdón por faltas que ni él cometió. Hizo bailar a muchos privilegiados, hasta quedarse sin aire. Fue ahí cuando el mundo entendió lo importante que es tener un capitán argentino, cuando lo que se necesita es coraje. Puede que creas, o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores. Porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. Bueno, pues ahí está casi un spot, ¿no?, de Mundial de Fútbol de la AFA. Son buenísimos los argentinos haciendo esto. Pero ya que estamos en tiempos de IA, no sé si habéis visto esto. Me parece espectacular el Papa llegando al cielo, lo mejorcito que he visto. Bueno, le vamos a quitar la música, que seguramente sea
sea con derecho. Knock Knocking on Heaven's Doors. Esto es buenísimo. El Papa llegando al cielo con Jesucristo, haciendo selfie, convirtiendo el agua en vino. Es buenísimo. Mira, con la Virgen María. Espectacular. Bueno, es impresionante, ¿no? El tema de la IA. Cómo le puedes pedir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, y parecer real hasta la fantasía esta. Jesucristo y el Papa volando en el cielo. Incluso, bueno, no sé si aquí le hacen como un efecto que lo quiere convertir más joven. Ahí la cara le convierte como en otra persona. Yo creo que quieren hacer ese efecto. Ahí no está muy conseguido, el resto de los efectos sí, pero me ha parecido súper espectacular. Bueno, pues nada, con esto terminamos. Veremos, tiene pinta que este fin de semana va a haber grandes momentos. Estaremos pendientes para contarlo el lunes. Así que, bueno, también de todas las novedades que haya también en Argentina. Hay un montón de frentes abiertos, sobre todo de la justicia, con miembros del gobierno. Todo el tema de la pederastia. Hay varias pistas también de denuncias cruzadas, como hablamos. Ya sabéis que a uno de los diputados libertarios, Germán Quisca, le han condenado a 14 años, pero ellos son los que acusan de pederastas a todo el mundo, ¿no? Usando el principio de transposición. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.